un crítico musical llamado Ernesto Villalobos interrumpió en vivo el programa Siempre en Domingo para decirle a Juan Gabriel, frente a millones de televidentes, que su música era basura comercial sin valor artístico y que cualquiera con un piano podía hacer lo mismo. El estudio se quedó en silencio. Las cámaras siguieron grabando y nadie sabía qué pasaría después. Pero Juan Gabriel, en lugar de defenderse con palabras o abandonar el set humillado, se sentó al piano y comenzó a tocar. Era marzo de 1983 en Televisa San Ángel, y lo que Juan Gabriel cantó en los siguientes 6 minutos obligó a Villalobos a renunciar a todos los medios donde trabajaba al día siguiente. Siempre en Domingo era el programa de Raúl Velasco, el show más visto de México, que se transmitía todos los domingos por la noche desde los estudios de Televisa en San Ángel. Juan Gabriel era el invitado estelar después del éxito masivo de su álbum Todo, que había vendido más de 2 millones de copias. El estudio estaba lleno, las cámaras rodaban y todo parecía una entrevista normal hasta que Raúl Velasco le dio la palabra a Ernesto Villalobos para hacer algunas observaciones críticas. Lo que sucedió después, nadie lo esperaba. Villalobos era uno de los críticos más respetados de México. Escribía para Excelsior y tenía una columna en la revista Proceso, donde atacaba sin piedad a artistas que consideraba comerciales. Había estudiado en el Conservatorio Nacional, se consideraba guardián del buen gusto musical y odiaba todo lo que Juan Gabriel representaba. Música popular, letras simples, melodías pegajosas, éxito masivo sin aprobación de la crítica. Durante años escribió columnas llamándolo el payaso de la música mexicana y diciendo que su éxito probaba el mal gusto del público. Y esa noche, por alguna razón, Raúl Velasco lo había invitado como panelista especial al mismo set donde Juan Gabriel se presentaría. Juan Gabriel llegó al programa con uno de sus trajes brillantes característicos, sonriendo con la confianza de quien había vendido más de 20 millones de discos, llenaba estadios y tenía canciones sonando en todas las radios del país. Sabía que críticos como Villalobos lo despreciaban, que lo veían como entretenimiento de masas sin sustancia artística. Normalmente los ignoraba porque el amor del público era suficiente, pero esa noche sería diferente porque Villalobos no se contentó con escribir insultos en una columna. Decidió decírselos en la cara frente a millones de televidentes en vivo. La entrevista comenzó normal hasta que Raúl Velasco le dio la palabra a Villalobos para el segmento de debate musical, y lo que pasó después dejó a todos en shock. Villalobos se paró, miró a Juan Gabriel con desprecio y comenzó un monólogo de 3 minutos donde intentó destruir sistemáticamente todo lo que Juan Gabriel representaba, diciendo que su música era basura comercial para gente sin educación musical, que sus letras eran infantiles y repetitivas, que su estilo era una ofensa a los verdaderos compositores mexicanos como Agustín Lara y José Alfredo Jiménez, y que cualquier persona con conocimientos básicos de piano podría hacer lo mismo. La audiencia comenzó a abuchear, pero las cámaras seguían rodando porque era televisión en vivo y no había forma de detenerlo. Juan Gabriel escuchó cada palabra del ataque sin moverse de su silla, sin interrumpir, dejando que Villalobos terminara su monólogo completo, mientras la audiencia seguía abucheando cada vez más fuerte. Cuando finalmente el crítico se sentó satisfecho, convencido de que había ganado el debate antes de que comenzara, Juan Gabriel se levantó despacio y caminó hacia el piano que estaba en el set. Raúl Velasco intentó decir algo, probablemente para cortar a comerciales y salvar el programa del desastre, pero Juan Gabriel ya estaba sentado frente al piano y las cámaras lo seguían porque esto era mejor televisión que cualquier cosa que hubieran planeado. Se acomodó en la banqueta, puso las manos sobre las teclas y miró directamente a la cámara sin decir una sola palabra. Comenzó a tocar una melodía que nadie en el estudio reconoció al principio, porque no era ninguna de sus canciones famosas. Era algo nuevo, algo que estaba componiendo en ese mismo momento frente a millones de personas. Sus dedos se movían sobre las teclas con una técnica impecable que dejó claro inmediatamente que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Que esto no era un showman tocando acordes simples para entretener masas,
Esto era un músico real dominando su instrumento con años de práctica y talento genuino. La melodía era hermosa, pero también tenía algo melancólico, o algo que hablaba de rechazo y perseverancia. Y cuando Juan Gabriel comenzó a cantar, improvisando la letra mientras tocaba, la audiencia dejó de hacer ruido, porque todos querían escuchar qué estaba diciendo. Cantó sobre un niño pobre de Parácuaro que creció sin padre, que fue abandonado en un orfanato, que aprendió a tocar piano limpiando los pisos de una escuela de música porque no tenía dinero para pagar clases. Cantó sobre llegar a la Ciudad de México sin nada más que sueños y ser rechazado una y otra vez por gente que le decía que su música no era suficientemente sofisticada, que su estilo era demasiado simple, que nunca llegaría a nada. Cantó sobre dormir en la calle, sobre pasar hambre, sobre querer rendirse 1000 veces pero seguir adelante porque la música era lo único que tenía. Y mientras cantaba, miraba directamente a Villalobos, no con enojo, sino con algo peor para el crítico, con lástima, como si le estuviera mostrando que todas las palabras crueles del mundo no significaban nada comparadas con la verdad de una vida vivida persiguiendo un sueño. La improvisación duró 6 minutos completos, sin que Juan Gabriel se equivocara una sola vez, sin que perdiera el ritmo, creando melodía y letra simultáneamente con una facilidad que dejó claro que esto era algo que Villalobos nunca podría hacer aunque estudiara 50 años más en el conservatorio. Cuando terminó, el silencio en el estudio fue absoluto por 3 segundos que se sintieron eternos, y entonces la audiencia explotó en aplausos tan fuertes que las cámaras temblaron. La gente se puso de pie, gritaba, lloraba, y Villalobos seguía sentado en su silla con la cara roja porque acababa de ser humillado de la manera más elegante posible, sin insultos, sin gritos, solo con talento puro demostrando que todo lo que había dicho era mentira. Raúl Velasco, profesional hasta el final, intentó decir algo para cerrar el segmento, pero su voz salía temblorosa porque él también había sido testigo de algo extraordinario. Juan Gabriel se levantó del piano, se acomodó el traje y antes de regresar a su silla, le dijo a Villalobos con voz tranquila pero firme: «Usted dice que cualquiera puede hacer lo que yo hago, pero yo acabo de componer esta canción en 6 minutos frente a todo México, así que, adelante, muéstreme cómo cualquiera puede hacerlo». Villalobos no respondió. No podía responder porque acababa de ser expuesto frente a millones de personas como alguien que criticaba desde la comodidad de una columna de periódico, pero que nunca había creado nada que conectara con la gente de verdad. El programa cortó a comerciales inmediatamente, y cuando regresaron, Villalobos ya no estaba en el set. ¿Se había ido sin despedirse? ¿Sin terminar el programa? Simplemente desapareció. Raúl Velasco continuó la entrevista con Juan Gabriel como si nada hubiera pasado, pero todos sabían que algo monumental acababa de suceder. Al día siguiente, todos los periódicos de México hablaban de lo que había pasado en Siempre en Domingo. No del álbum de Juan Gabriel ni de sus próximos conciertos, sino de cómo había callado a Ernesto Villalobos con 6 minutos de música improvisada que demostraron más talento que 1000 columnas llenas de críticas amargadas. Los teléfonos de Excelsior no pararon de sonar con lectores exigiendo que despidieran a Villalobos, diciendo que era una vergüenza para el periodismo mexicano, que había intentado humillar a un artista en televisión nacional y había terminado expuesto como un fraude. La revista Proceso recibió cientos de cartas pidiendo que cancelaran su columna y las estaciones de radio dedicaron programas completos a discutir el incidente, con la mayoría de los oyentes llamando para defender a Juan Gabriel y atacar al crítico que había cruzado la línea entre opinión profesional y ataque personal mal fundamentado. Ernesto Villalobos presentó su renuncia a Excelsior el lunes por la mañana, apenas 24 horas después del programa, alegando diferencias irreconciliables con la dirección editorial. Pero todos sabían la verdad. Lo habían forzado a renunciar porque se había convertido en un lastre para la reputación del periódico.
Proceso le canceló su columna esa misma semana sin darle oportunidad de escribir una última pieza, y las otras publicaciones donde escribía ocasionalmente le cerraron las puertas porque nadie quería estar asociado con el crítico que había intentado destruir a Juan Gabriel y había terminado destruyéndose a sí mismo. Villalobos intentó defender su posición en algunas entrevistas menores, diciendo que Juan Gabriel había usado trucos emocionales baratos para manipular a la audiencia, pero cada vez que intentaba explicarse, solo cavaba un hoyo más profundo porque la gente había visto con sus propios ojos lo que había pasado y no necesitaban que un crítico les explicara qué significaba. La canción que Juan Gabriel improvisó esa noche nunca fue grabada oficialmente ni lanzada como sencillo, y él nunca la volvió a tocar completa en ningún otro concierto o programa, lo que la convirtió en algo casi mítico entre sus fans. Algunos decían que era porque la canción había sido un momento único diseñado para ese contexto específico, y grabarla hubiera sido traicionar su propósito. Otros creían que Juan Gabriel quería que permaneciera como un recuerdo exclusivo de aquellos que la presenciaron en vivo. Lo que sí quedó grabado para siempre fueron esos 6 minutos en los archivos de Televisa. Y aunque la empresa nunca volvió a transmitir ese episodio completo por temor a demandas, fragmentos del video comenzaron a circular años después, cuando Internet hizo imposible mantener cualquier cosa enterrada, y cada nueva generación que descubría ese momento entendía por qué se había vuelto legendario. Juan Gabriel nunca habló públicamente sobre el incidente después de esa noche. Se negaba a dar entrevistas específicamente sobre Villalobos o sobre lo que había pasado en Siempre en Domingo. Y cuando los periodistas intentaban preguntarle al respecto, simplemente cambiaba de tema. O decía, ya pasó, no vale la pena recordar cosas negativas. Esa decisión de no capitalizar en la humillación pública de Villalobos, de no escribir canciones burlándose del crítico o dar declaraciones victoriosas en los medios, hizo que la gente lo respetara aún más, porque demostró que su respuesta esa noche no había sido sobre ego o venganza, sino sobre dignidad y defender su arte. Villalobos desapareció del ojo público después de perder todos sus trabajos. Algunos dijeron que se mudó a Guadalajara, otros que se fue a Estados Unidos, pero nadie lo buscó realmente, porque para la industria musical mexicana se había convertido en una nota al pie de la carrera de Juan Gabriel, el antagonista menor en la historia de un gigante. La historia de esa noche se volvió parte del folclore de la música mexicana. Se cuenta en escuelas de música como ejemplo de cómo responder a las críticas con talento en lugar de con palabras. Se menciona en documentales sobre Juan Gabriel como uno de los momentos que definieron su legado, y artistas jóvenes la usan como inspiración cuando enfrentan sus propios críticos que intentan destruir su confianza. Años después, productores musicales empezaron a llamar a cualquier momento donde un artista silencia a un crítico con una performance excepcional, un momento Villalobos, convirtiendo el apellido del crítico en sinónimo de ser humillado por subestimar el talento de alguien. Juan Gabriel siguió llenando estadios hasta su muerte en 2016, vendiendo más de 100 millones de discos en su carrera, convirtiéndose en uno de los compositores más importantes en la historia de la música latinoamericana. Y cada vez que alguien intentaba criticarlo usando los mismos argumentos que Villalobos había usado 30 años antes, sus fans simplemente respondían, busca lo que pasó en Siempre en Domingo en 1983 y luego hablamos. Porque al final, esa noche demostró algo que todos los artistas verdaderos saben, pero que los críticos a menudo olvidan. Que puedes tener todos los diplomas y toda la educación formal del mundo, pero si no puedes crear algo que toque el corazón de millones de personas, entonces tus opiniones sobre quién tiene talento y quién no valen absolutamente nada. Si esta historia te inspiró y tú también admiras a Juan Gabriel, suscríbete al canal para más historias que celebran el talento y la dignidad detrás de los grandes artistas. Y déjame un comentario contándome desde dónde estás viendo este video. Me encantaría saber en qué parte del mundo esta historia de superación y respuesta elegante llegó a ti.